Hola, soy la profesora Cristina Marín y el día de hoy les voy a explicar cómo construir tablas de frecuencias agrupadas en intervalos haciendo uso de regla de Sturges. En el caso de las tablas de frecuencias agrupadas en intervalos hay diferentes métodos para hacerlo. Uno de ellos es la conocida regla de Sturges. El paso a paso para hacerlo, en este caso lo vamos a trabajar con un conjunto de datos. Tenemos 30 datos, los cuales se encuentran totalmente en desorden. Vamos a colocar que tenemos una fila 1, fila 2 y fila 3. Lo primero que vamos a hacer para poder construir esa tabla de frecuencias es ordenar los datos de menor a mayor. En este caso vamos a identificar cuál es el dato menor y cuál es el dato mayor. Como pueden observar, puede llegar a ser complejo si los datos son muy numerosos y en este caso que se encuentran en desorden. Acá lo vamos a ubicar que está en el dato 47, es el más pequeño, y el dato mayor es 94. Para agrupar estos datos o para ordenarlos hay diferentes métodos. Podemos emplear también un diagrama de tallo y hojas. En un posterior video les explicaré un caso haciendo uso de este método. Hoy lo vamos a hacer un poco más sencillo. Es decir, lo que haríamos será ordenar. En este caso vamos a empezar con el dato 47, que es el dato menor. Posteriormente vamos a mirar si hay un dato 48. Si los datos están repetidos, hay que colocarlos repetidos, porque siempre debemos completar, en este caso, los 30 datos. Vamos a mirar si hay dato 49, no se tiene. Si hay dato 50, tampoco. 51, tampoco tenemos ese dato. Vamos a encontrar en la fila número 2 el dato 52. Bueno, en este caso les he explicado cómo se empiezan a ubicar los datos. Sin embargo, para hacer un poquito más ágil el video, voy a presentarles ya una tabla con los datos ordenados. Una vez se tienen los datos ordenados, vamos a proceder a calcular el rango. ¿Qué es el rango? Es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor, o el valor máximo y el valor mínimo de la tabla de datos. En este caso, el valor más alto es el número 94. Le vamos a restar el dato de menor medida. En este caso, el dato menor es el número 47. Vamos a efectuar esa resta, 94 menos 47, y nos va a dar un rango de 47 también. Este es el rango, digamos que rango inicial del ejercicio. Una vez calculado el rango, vamos a calcular el número de intervalos. En pocas palabras, el número de intervalos es la cantidad de filas que va a tener nuestra tabla. Para hacerlo hay dos métodos. Hay una fórmula que nos dice que podemos calcular el número de intervalos con la fórmula que dice 1 más logaritmo en base 2 de n. Recordemos que n es la cantidad de datos. En este caso la cantidad de datos es 30. Vamos a abrir un emulador de calculadora. La tecla para calcular logaritmo en base 2 la vamos a encontrar en este extremo superior. No todas las calculadoras la tienen. Vamos a hacerlo en este caso. Tenemos 1 más, vamos a abrir esa tecla de logaritmo en base 2, colocamos la base que es 2, y donde está este cajoncito que es n, vamos a colocar 30. Nos da como resultado 5.907. Ahora vamos a hacerlo con la fórmula más usual, la que se acostumbra, que es esta que dice 1 más una constante que es 3.9
322 logaritmo de n. Esta es la fórmula que se acostumbra, pero con ambas nos debe dar el mismo resultado. Vamos a comprobarlo. Tenemos 1 más 3.322 logaritmo, recordemos la cantidad de datos que es 30, igual, miren, nos da 5.907, nos va a dar lo mismo, 5.907. Bueno, ¿qué sucede en este caso? Estamos calculando número de filas. Las filas deben ser un valor entero. Entonces, en este caso, debemos aproximar este resultado a su entero próximo. El entero próximo de 5.907 va a ser el número 6. Es decir, la cantidad de intervalos o la cantidad de filas que va a llevar nuestra tabla será 6. Entonces ya sabemos, vamos a empezar a construir una tabla en la cual va a llevar una fila donde va a ir, digamos, los nombres de las frecuencias, los intervalos o los datos. Va a llevar 6 filas para los intervalos y una fila adicional donde vamos a totalizar. Es decir, nuestra tabla la vamos a construir con 8 filas. En este caso, en la construcción de la tabla ya tenemos un dato del rango inicial y tenemos la cantidad de filas. ¿Qué nos falta ya o qué debemos calcular? La amplitud de cada intervalo, es decir, con qué número debe empezar y con cuál número debe finalizar. Esto lo vamos a conocer como sus límites, límite inferior y límite superior. Para calcular la amplitud, que es lo que vamos a hacer en este momento, lo que haremos será dividir este rango entre este número de intervalos. En este caso, el valor del rango es 47. Vamos a dividirlo. El número de intervalos nos dio 6. Vamos a hacer la división. Vamos a abrir nuevamente el emulador. $47 dividido entre 6 nos da 7.83. Como estamos trabajando con valores enteros, lo que haremos será también aproximar este resultado a un número entero, 7.83. Normalmente se lleva la tendencia a que se aproxima al entero siguiente. En este caso nos dio 7.83, lo vamos a aproximar a 8. Una vez verificado el rango, recordemos que es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Tenemos también el número de intervalos, que es la cantidad de filas que va a llevar nuestra tabla. Y tenemos la amplitud, que es de qué tamaño va a ser cada uno de los intervalos. En este caso nos dio un valor de 8. Para mirar esa amplitud o para mirar si la tabla nos va a dar exacta, podemos hacer la siguiente división. Podemos dividir en este caso el total de datos, que es 30. Lo vamos a dividir en la amplitud, que es 8. Observamos que nos queda un valor de 3.75. En este caso no es un valor exacto. ¿Qué significa esto? Significa que va a haber un excedente en los datos. Para hacer esa corrección del excedente, lo que vamos a hacer es calcular un rango ampliado. El rango ampliado lo podemos calcular multiplicando la amplitud. La vamos a multiplicar por el número de intervalos.
En este caso la amplitud es 8, el número de intervalos es 6. Vamos a multiplicar 8 por 6 que nos da 48. Este sería el rango ampliado. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el excedente que nos queda en este caso? Digamos, ese excedente lo podemos determinar. Vamos a restar el rango ampliado, le vamos a restar el rango inicial. Tenemos rango ampliado, nos dio 48. Le vamos a restar el rango inicial que obtuvimos, que es 47. Y en este caso, esa diferencia, esa resta nos da un valor de 1. En el caso de estos excedentes, va a ocurrir una situación. Cuando el excedente sea igual a 1, se lo vamos a restar al dato menor en el primer intervalo. Es decir, nuestro primer intervalo no va a empezar en 47, sino que va a empezar en 46. Si este excedente nos da un número par, lo que haremos será que ese número par lo vamos a dividir entre 2 y le vamos a restar una parte igual al primer dato y la otra se la vamos a sumar al último dato. Si en este caso nos da, por ejemplo, el número 2, entonces ¿qué haríamos? 2 dividido entre 2 nos va a dar 1. Le restaríamos al 47 1, nos quedaría en 46, y le sumaríamos al 94 1, nos quedaría en 95. Si el excedente nos da un número impar, por ejemplo el número 3, lo que se hace es que se buscan dos números que al sumarlos nos dé 3 y que al restarlos nos dé 1. En ese caso los números serían 1 y 2. El dato más pequeño se le resta al menor de los datos de la tabla y el más grande se le suma al último dato de la tabla. Posteriormente les haré un video en el cual vamos a tener un caso de esos números. En esta situación el excedente es 1, lo que significa que ese 1 se lo vamos a restar solamente al primer dato. En ese caso vamos a empezar la tabla desde 46 y como solamente fue 1, tenemos que finalizar el último intervalo en 94. Vamos a proceder entonces a la construcción de la tabla. En pantalla ya tenemos una tabla. Debemos recordar que nos dio una cantidad de intervalos de 6, lo que significa que va a tener 6 filas. Tenemos fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5 y fila 6. Debemos agregar una fila para colocar la información de los datos y una fila para el total. Debemos recordar también que nos dio, o la tabla trae como dato menor el 47 y como dato mayor el número 94. Y que nos dio una amplitud de 8. Y que también obtuvimos un excedente igual a 1 y que ya se explicó que ese excedente se lo debemos restar al primer dato. ¿Qué significa esto? Que nuestra tabla no va a empezar en 47, sino que va a empezar en 46. Y como en este caso tiene una amplitud de 8, es decir, le vamos a sumar 8, será entonces 46 más 8 que nos va a dar 54. El otro intervalo lo vamos a iniciar en 54, también le vamos a sumar 8, 54 más 8 nos va a dar 62. Tenemos 62 más 8 que nos va a dar 70. 70 más 8 nos da 78. 78 más 8 nos va a dar 86. Y 86 más 8 que nos va a dar 94, que debe corresponder al último dato. Y acá lo podemos verificar.
¿Qué vamos a hacer también? Vamos a hallar lo que se conoce como marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es el promedio entre cada uno de los límites del intervalo. El primer número se conoce como límite inferior, el segundo número como límite superior. En cada intervalo sucede lo mismo. En el intervalo número 1 tenemos 46 más 54. Lo vamos a dividir entre 2. Vamos a colocarle por acá el 2 pequeñito. Y nos va a dar 46 más 54, que nos va a dar 100. Lo dividimos entre 2. Y nos dice que esto es igual a 50, este promedio. En ese caso, entonces la marca de clase será 50. Acá en el otro intervalo, en el segundo, hacemos lo mismo, o simplemente a cada marca de clase le vamos sumando la amplitud, que es 8. Es decir, 50 más 8 nos va a dar 58. 58 más 8 nos va a dar 66. 66 más 8 nos va a dar 74. Y 74 más 8 nos va a dar 82. Y en el último intervalo, 82 más 8, que nos va a dar 90. Lo podemos hacer de las dos maneras, sacando promedio en cada uno, o simplemente le sacamos promedio al primer dato y a los otros le vamos a ir sumando la amplitud. Esta es la forma como debemos elaborar la tabla, pero nos falta algo importante en esta columna de los datos. Y podemos observar que está el número, por ejemplo, terminamos en 54 y el otro intervalo empieza en 54. En este terminamos en 62 y el otro empieza en 62. ¿Qué se acostumbra? Vamos a utilizar, en este caso, un corchete, y acá vamos a utilizar un paréntesis. ¿Qué significa el corchete? Que ese dato fue contado en esa fila. Y el paréntesis significa que el dato no fue contado. Vamos a proceder el otro lo mismo. Vamos a contar el 54 en el segundo intervalo y no vamos a contar el 62. Con cada uno vamos a hacer lo mismo. El corchete es un dato cerrado, que significa que se contó. El paréntesis es un dato abierto, significa que no se contó. En la última ya podemos utilizar corchetes para ambos, porque ambos fueron contados en ese intervalo. A veces nos encontramos tablas que no tienen, digamos, esta información de corchete paréntesis, sino que todo está con corchetes o está sin ningún símbolo en este caso. Normalmente o tradicionalmente se acostumbra entonces que el dato se cuente en la fila siguiente. Por ejemplo, si no tiene ningún tipo de símbolo acá, no contamos el 54 en la fila 1, sino que lo vamos a contar en la fila número 2. Ahora vamos entonces a proceder a calcular la frecuencia absoluta de cada intervalo. Finalmente, para completar la tabla, en este caso hallando la frecuencia absoluta, entonces vamos a tener en cuenta estos datos que ya están ordenados. Nos dice, el primer intervalo, vamos a mirar qué cantidad de datos quedaron ahí. Va del 46 al 54, pero no vamos a incluir el 54, es decir, vamos a contar hasta el 53. 46 no hay, 47 sí, entonces tenemos hasta el 53, recordemos, 1, 2, 3 datos. Y esa sería la frecuencia absoluta. El otro intervalo, que es 54 a 62, sin incluir el 62, tenemos 55, 56, 57, 58. Recordemos que va hasta el 61 en este caso. 60 y 61, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. El que sigue, 62 al 70, sin incluir el 70, es decir, hasta el 69, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. El siguiente, del 70 al 78, sin incluir el 78, tenemos entonces 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 datos también. Vamos a cambiar acá un poquito el color. El siguiente, que es del 78, sería hasta el 85. Tenemos 1, 2, 3, 4 datos. Y el último intervalo, ahí sí se incluye, va desde el 86 al 94, tenemos 1, 2, 3 datos. Ahora sí vamos a totalizar, nos debe dar 30. Tenemos 7 y 7, 14, tenemos 20. En este caso le vamos a sumar 23, 26 y 4, que nos va a dar un total de 30 datos. Ahí ya quedamos con una tabla de datos hasta la frecuencia absoluta. Ya acá la podemos completar hallando las frecuencias relativas y hallando otros datos. A partir de una tabla de estas ya podemos calcular también lo que se conoce como medidas de tendencia central. Igualmente podemos realizar una gráfica para representar esta información. Espero que les haya gustado el video, que les haya sido útil, y en una próxima ocasión les estaré compartiendo una nueva tabla de datos, pero en este caso haciendo uso de un excedente que sea diferente a 1, como fue en este caso, es decir, que tengamos un excedente par o un excedente impar. Muchas gracias por haber observado el video y hasta una próxima ocasión.